Bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar este primer video hablando sobre el uso del color en el diseño editorial. Esto sería la manera más adecuada en que podemos usar el texto dentro de un espacio gráfico para comunicar un mensaje. Iniciaríamos con uno de los elementos más importantes dentro del diseño del texto, que sería su capacidad para transmitir de manera inequívoca su mensaje. Esto diríamos que es la legibilidad, la capacidad que tenemos para leer un texto de manera correcta. Iniciaremos planteándolo según el color del texto y el color de fondo. En esta tabla podemos observar que el texto negro sobre un fondo amarillo es el que mejor nos da lectura de lejos. Esto puede servir muy bien para anuncios, para alguna señalización. Pero en el caso de una lectura cercana, si el fondo es amarillo, puede ser un poco, o más bien bastante ruidoso para nuestra vista y resulta su lectura un tanto pesada, especialmente para textos largos. Habrá también que reconocer que en nuestra tercera fila, donde tenemos un fondo negro y el texto blanco, no es necesariamente lo más óptimo. A pesar de que sí tenemos un buen contraste, puede volver la lectura un tanto tediosa o pesada y funcionaría únicamente para textos grandes y cortos. Ahora, si se usa un fondo blanco y un texto de un color como el rojo, no permite una legibilidad correcta, normalmente nos genera mucho ruido visual, además de que presenta poca seriedad este tipo de texto. Si hacemos un poco el cambio de la fila anterior y ponemos nuestro texto en blanco con un fondo rojo, parecería que nuestro texto es más pequeño de lo que realmente tiene de sus medidas y además prácticamente lo hace ilegible. Por otro lado, y tal vez uno de los errores que podemos evitar más fácil, es nunca usar un texto claro sobre una superficie clara, es decir, que genere poco contraste. Pues bueno, si vemos esta tabla, convendría que nuestros textos, sobre todo los largos, permitiéramos ponerlos en un fondo blanco y un texto negro, ¿no? Bien, continuaremos. Una regla, y esto sí, no hay ninguna excepción, es nunca usar un texto multicolor. Porque, como lo estamos viendo, las diferentes vibraciones que cada tonalidad nos otorga puede volver algunas letras más visibles que otras. Por tanto, omitiremos algunas letras, por ejemplo, en este caso, la E en color amarillo, que prácticamente se disuelve con este fondo blanco. Y bueno, también agregándole esto, nunca usar un texto multicolor sobre una superficie multicolor vuelve prácticamente imposible la lectura. Ahora, una de las cosas con las que se trabaja en términos de legibilidad, y lo habíamos visto a manera de contraste, es sobre las cuestiones de la vibración entre colores claros y fondos claros u oscuros. En esta tabla ofrezco de manera fehaciente una evidencia de cómo es que los colores son menos luminosos sobre blanco que sobre negro. A la pregunta, ¿el texto se lee bien? Bueno, habría que decir también con qué fondo va a estar jugando el texto. Ustedes ven aquí, por ejemplo, que los colores son menos luminosos, es decir, se notan menos impactantes si fondo, bueno, no es negro, ¿no? Por ejemplo, en este caso se nota mucho más impactante en esta fila. Continuamos. Ahora, hay algunos investigadores, en el caso de Alemania, y la publicación de un libro que se llama Psicología del Color de Eva Heller, hace un sondeo donde, bueno, plantea sobre cuestiones de percepción a 2.000 ciudadanos, cuál es el color que más perciben. Y esta es la tabla que logra, tiene algunos valores importantes, por ejemplo, reconocer que el color naranja, los verdes, los rojos son los colores más visibles y que tal vez los grises, pues bueno, los violetas también no tienen mucho contraste, ¿no? Y normalmente tienden a perderse. Ahora, esto también sería importante señalar porque podríamos caer, pues, en una deducción que no es del todo correcta, decir, bueno, si los colores más luminosos son los mejores, entonces llenemos nuestros espacios de colores naranjas y amarillos. Ojo, esto serviría muy bien, pero más bien para elementos que formen un acento dentro de nuestra imagen. Es decir,
Aquellos elementos breves, breves en espacio, que ocupen lugares muy, muy bien asignados, y que estos sí vengan coloreados en estos tonos y que más bien permitan que el resto de la imagen, su fondo, no sea tan agresivo o tan vibrante. Bien, continuaremos. Ahora, en legibilidad, esta tabla también ofrece algunas visiones sobre cómo es que podríamos acomodar textos en la mayor legibilidad y menor legibilidad. Si bien, y retomando lo que habíamos visto en la primera diapositiva, pues bueno, los textos amarillos, perdón, los textos negros de fondo amarillo, los textos negros de fondo blanco son los que mejor funcionan, y hasta abajo los de menor legibilidad son aquellos que tienen un pobre contraste, ¿no? Textos amarillos sobre fondo blanco, por ejemplo. Otra cuestión que también influye mucho es la forma que va a contener el color. En este caso, eh, he puesto aquí el ejemplo de dos botellas y un etiquetado. Y si yo uso franjas de color y son las mismas franjas, tienen el mismo espesor, pero si las formas de las franjas son verticales, sobre un objeto vertical tiende a verse el objeto con una mayor altura. Tendemos a prácticamente percibir los objetos como más altos, más esbeltos. Por el contrario, si las franjas son horizontales, tendemos a ver el objeto como mucho más ancho. Esto también se analiza mucho desde el mundo de la moda. Y bueno, pues evidentemente si la persona es muy delgada, pues bueno, le quedaría mucho mejor franjas horizontales en su ropa, la harían que fuera percibida un poco más robusta de lo que realmente es. Ahora, ojo, los objetos que he manejado aquí son exactamente los mismos, todo es una cuestión sobre percepción de la forma, alterada en este caso por el color. Pasa lo mismo, ¿no? Aquí en este caso es el mismo tamaño de la estrella en las dos botellas tienen las mismas dimensiones, pero notar que una superficie clara sobre un fondo oscuro se ve más grande que una superficie oscura del mismo tamaño sobre un fondo claro. Pareciera ser que la estrella cambia de tamaño dependiendo de cuál sea el fondo. Todo esto hay que considerarlo si queremos que nuestro objeto, eh, no podemos cambiarle de dimensiones, pero sí podemos cambiarle el efecto de cómo es percibido, ¿no? Si queremos que se expanda dentro del espacio o que al contrario parezca que el espacio en el que está contenido lo van reduciendo. Listo, este sería el fin de la primera transmisión sobre cuestiones de el uso del color para textos.